Partido Popular. El motivo de la misma, como suele ser habitual al día siguiente de cada pleno municipal, es hacer una valoración de los aspectos más relevantes que sucedieron en el mismo. Y en primer lugar, que además también por orden, porque era el primer punto que se debatió, pues me gustaría hacer referencia al nombramiento de Ángel Luis Prieto de Paula como hijo adoptivo de la ciudad de Villena. En primer lugar, felicitar por supuesto a Ángel Luis, como a la familia y amigos que también estuvieron y pudimos compartir con ellos ese momento tan especial para ellos, entiendo, en el Pleno. Decíamos ayer que, y sin ánimo de reproducir, ni lo hice ayer ni lo voy a hacer hoy, por supuesto, porque al final los motivos que justifican este reconocimiento que se sometió ayer a valoración pues ya son públicos, tanto en prensa como se acompañan al dossier del nombramiento. Ha habido cientos de adhesiones, pero sí me gustaría hacer unas breves pinceladas sobre este asunto, citando en primer lugar a otro villenero, Antonio Sempere, que en octubre de 2020, cuando tuvo conocimiento de esta propuesta, escribía que el expediente que se iba a iniciar no hacía más que oficializar lo evidente, y es que desde hace varias décadas Ángel Luis es un villenero más, siendo al mismo tiempo un villenero muy especial. Se destacó ayer la dedicación de esta persona a la cultura, al estudio, a la sociedad, a la investigación de personajes ilustres de nuestra ciudad, y todo ello pese a haber nacido y crecido en la villa salmantina de Ledesma, pero ha establecido posteriormente una nueva raigambre en nuestra ciudad. Y las personas, aunque estemos o no estemos fijos al suelo, pues también contamos con ciertas raíces que nos brindan soporte y que nos conectan con otros seres vivos. Cuanto más profundas son nuestras raíces en un territorio, más conectados estamos con nuestra esencia, con nuestra historia, con nuestro origen, con nuestro sentido de ser, en definitiva, como pueblo. Y todos estos elementos, esos valores, tradiciones, símbolos, creencias, modos de comportamiento que funcionan dentro de un modo social, actúan para que los individuos que forman parte de este grupo puedan fundamentar su sentido de pertenencia. Y la contribución, entre otras muchas cosas que ha hecho Ángel Luis a nuestra ciudad, es conocer mejor, valorar lo que somos y, por lo tanto, reforzarlo. La pérdida de identidad cultural influye directamente en el sentido de pertenencia a un grupo, a una sociedad, a un pueblo, evitando así el abandono de estos pueblos. Por lo tanto, del mismo modo que las raíces de los árboles y las plantas actúan como soporte y ayudan a sostener el terreno en una ladera o en un talud para evitar desprendimientos, las raíces de las personas en un territorio ayudan a que no se desprenda nuestra identidad. Y esa es, creo que, una importante contribución. Por otra parte, también queremos destacar que con este nombramiento Villena apuesta por el conocimiento, por el razonamiento, por el pensamiento crítico, apostando por este tipo de perfiles para que se conviertan en referentes para futuras generaciones, no solo maestro, mentor de aquellas personas que pasan por sus clases, sino que sirva para toda la sociedad. Y por último, destacar también que nos gustaría reivindicar la figura de Ángel Luis en un momento y en un contexto como el actual, en el que él ha dedicado toda su vida, al fin y al cabo, a la palabra, pues reivindicar el poder de la palabra frente a la fuerza, ahora que, bueno, huelga mencionar el contexto en el que nos encontramos de guerra y en el que muchos quieren acallar la palabra, las democracias, con el uso de la fuerza, pero bueno, creo que es buen momento para reivindicar el uso de la palabra para solucionar los conflictos frente a los que nos enfrentamos. Por otra parte, se debatieron 3 mociones del Partido Popular, 2 que anunciamos la semana pasada, la relativa al plan de accesibilidad y la relativa al mantenimiento de espacios públicos de bienes de interés cultural. En la primera de ellas hubo un cierto debate en cuanto a un pedimento que no existía, porque desde el Partido Socialista se decía que solo se podía votar a favor
de esa moción si no se establecía un espacio temporal para su realización. Nos decían que era imposible tener ese plan de accesibilidad terminado en 2022. Pero como ya le indicábamos ayer al Grupo Socialista, la moción no pedía eso. La moción pedía expresamente iniciar los trabajos para el plan de accesibilidad en el año 2022. Y además también se nos decía que era imposible que en un año todas las actuaciones relativas a accesibilidad que necesita nuestra ciudad, como puedan ser rampas que haya que hacer por nuestras calles, es imposible que estén. Eso también lo sabemos, creo que está todo claro, pero es importante empezar a hacer ese plan de accesibilidad que realice un diagnóstico de la situación actual, que por lo tanto establezca un plan director de las actuaciones que hay que realizar en los próximos años y que eso permita mejorar la situación en nuestra ciudad en cuanto a accesibilidad. Eso es lo que se estaba pidiendo y eso al final es lo que ayer se les pedía, que empezasen por donde quisiesen, que les íbamos a apoyar, tanto con el plan de accesibilidad como con el plan de movilidad urbana sostenible, pero que empezasen. Y al final, bueno, entendiendo esos matices que acabo de mencionar, la moción fue aprobada. En cuanto a la moción de los bienes de interés cultural, es llamativo que sea una moción que se aprobó hace prácticamente un año por unanimidad y ayer dijesen inicialmente que no podían aprobar una licitación, que estábamos pidiendo demasiado. Porque lo primero que había que hacer era que los técnicos municipales dijesen cuál es la situación de estos bienes, dijesen qué actuaciones eran necesarias, cómo se deben de conservar de la mejor forma y luego, si es necesario, hacer una licitación. Sobre esto, simplemente dos puntualizaciones. Ya se ha hecho un contrato menor para actuar en el castillo. Sabéis que para evitar fraccionamiento de contratos, ni por objeto, ni por cuantía, ni por una limitación temporal del año, los contratos menores se pueden repetir con el mismo objeto, con la misma finalidad. Entonces, una vez se ha hecho ese contrato menor para actuar en el castillo, no se puede repetir de la forma en la que nosotros estamos diciendo, que es que haya cierta continuidad en el mantenimiento para evitar que se llegue al punto en el que se ha llegado ahora, que como decía María José hace unas semanas, nadie recuerda la muralla del castillo en ese estado. Y que llegue la vegetación a crecer tanto en nuestros bienes de interés cultural, lo que conlleva es un mayor deterioro y mayor daño en estos, porque las raíces son más profundas, las raíces son más gruesas, generan mayor daño en la roca, no solo al crecer, sino también al retirar. Entonces, lo único que estamos pidiendo ayer es, en lugar de ir haciendo contratos menores de vez en cuando, vamos a evitar que se llegue a esta situación y que se mantenga de forma periódica. Y como digo, lo que decían era que eran los técnicos los que tenían que decir. Obviamente la licitación no lo va a escribir, en este caso, desde el Grupo Socialista. La escriben los técnicos municipales competentes en esa materia, que saben de esa materia y que, por lo tanto, dicen en esa licitación cuáles son las necesidades, las prioridades y las formas de actuación que se tienen que llevar a cabo. Pero en cualquier caso, al final lo que hubo que hacer fue añadir un pedimento antes del de la licitación, que sea que los técnicos municipales hagan un informe detallando cuáles son las necesidades de conservación de estos bienes y en base a ese informe plantear la licitación posterior en el caso de que los técnicos lo estimasen conveniente. Pero como decía, llamaba la atención porque al fin y al cabo es algo que se aprobó hace un año y que ya creo que ya debería estar en marcha, ¿no? Haber hablado con los técnicos municipales y que ellos fuesen los que dijesen lo que había que hacer. Pero bueno, no es algo que nos sorprenda por la forma de actuar de este equipo de gobierno de los últimos 11 años ya. Y simplemente el alcalde dijo ya en su turno de cierre que ha costado mucho hacer ese contrato menor para el castillo y precisamente por eso creo que se justifica más la necesidad de una licitación que de estabilidad a largo plazo. Porque si cada vez que haya que hacer un contrato menor para eso, para cada uno de los bienes, hay que hacer ese esfuerzo tan grande, pues lo lógico es hacer una licitación que lo englobe todo. La dificultad será al principio, pero luego tendremos un espacio temporal amplio con estabilidad y con mantenimiento, que es lo que ofrece la licitación. Y ya por último paso a la tercera de las mociones que decía que se debatían, que era presentada, propuesta por el Partido Popular, que es la comparecencia del concejal delegado de ciclo hídrico y limpieza viaria y recogida de basuras. Sobre la comparecencia, la justificación, como ya le mencionamos, es la comparecencia sobre esos dos servicios, es que hay cierto paralelismo en los dos.
Y es que en 4 años, exactamente en 4 años, lo único que se ha avanzado en ambos servicios es nada. Los problemas que había entonces son los problemas que hay hoy, las palabras que se decían entonces son las palabras que se siguen diciendo hoy y por lo tanto la situación es exactamente la misma. Y esa era una de las primeras preguntas que le realizábamos a Francisco Iniesta. ¿Cómo puede explicar que después de 4 años las declaraciones que hacía Antonio Pastor, por ejemplo, respecto al tema del agua, en el que decía que sacaba la licitación para obtener datos y hacer un plan director que plantease una licitación a largo plazo, eso lo decía en febrero del 2018, ¿cómo es posible que ahora Francisco Iniesta a finales de febrero del 2022 diga exactamente lo mismo? Que se va a hacer un contrato para realizar un plan director para establecer cuáles son las prioridades del servicio y establecer las actuaciones a medio plazo. Eso yo creo que ya es la mayor evidencia de como decía, de que en estos 4 años no se ha avanzado absolutamente nada y seguimos estando en el mismo punto. Otra de las preguntas importantes que también le realizamos era que cómo es posible que ante un servicio tan importante y sobre todo que, como estaba mencionando, están siendo incapaces de ponerlo al día, cómo es posible que el equipo de gobierno durante los últimos años haya tenido un cargo de confianza dedicado exclusivamente a ese servicio, que además era profesional de esa materia y que cuando deja el ayuntamiento, en lugar de sustituirlo por un perfil similar o de otra persona que se ocupase de mantener al día este servicio o de hacer las gestiones oportunas, lo ha sustituido por un cargo de confianza dedicado a comunicación del Grupo Municipal Verde, que como dijimos ayer, nunca nos hemos metido en la organización interna de ningún grupo, cada uno que haga lo que considere oportuno, pero en concreto, en este servicio que nunca ha tenido, es que la Concejalía de Ciclo Hídrico no ha existido más allá que en el nombre que los concejales se ponían como apellido, concejal de, porque no había nadie adscrito a este servicio, ningún técnico municipal, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ayer ya anunció que de esto se ocupa ahora un ingeniero técnico de obras públicas, que es el comodín del ayuntamiento para todo, que ya dijimos, si al final a un mismo trabajador cada vez le vas dando más servicios, pues obviamente no va a dar abasto para todo. Que había una persona administrativa, pero también del Departamento de Obras y Urbanismo, como digo, no está en esta concejalía, y por último una persona de los planes de empleo. Pero bueno, al final con los planes de empleo ya sabemos lo que ocurre y es que tienen fecha de caducidad, pero en definitiva, no contesto, esa era la respuesta, pero sobre agua al final quizás sean lo más reseñable. Y en cuanto a las basuras, a la limpieza viaria y recogida de basura, aquí sí que el concejal dio algunos datos que nos pueden hacer una valoración un pelín más detallada. El más importante de ellos, dejando claro que no hubo absolutamente nada de autocrítica, es que desde el principio ha habido más o menos un 30% de bajas en el servicio, llegando a picos superiores al 40%, como ya denunciamos a finales del año pasado. Y dijo textualmente que esto es algo intrínseco a este servicio, a esta plantilla en el Ayuntamiento de Villena. Y cuando llevas 4 años con el 30% desde el principio de bajas en el servicio, creo que es un dato que objetivamente nos llega a todos a la conclusión de que este servicio el Ayuntamiento de Villena no lo puede mantener así. Nos decía al final que era una falta de respeto decir que Villena está sucia, es una falta de respeto para los trabajadores. Nos decía, lo que es una falta de respeto para los trabajadores es que estén soportando el 40% de baja los que sí que están trabajando. Una carga de trabajo como esa. Aunque ya sabéis que en los informes lo que dice el concejal es que hay que contratar empresas de refuerzo para garantizar el mínimo en el servicio, pero por las noches en los plenos pues nos decía otras cosas. Y aludiendo a este contrato a una empresa externa para reforzar el servicio, le preguntamos en varias ocasiones que qué iba a pasar cuando ese contrato finalizase, porque un contrato menor, ya decía, cuando se acaba el importe o pasa el tiempo, transcurre el tiempo, no se puede volver a repetir para el mismo objeto. Al final el objeto era reforzar este servicio, reforzar las bolsas de trabajo de este servicio. Y lo que nos anunció es que ese contrato se había hecho con una finalidad concreta, que era precisamente los festivales o los conciertos de la semana pasada.
Bien, ahora que la sociedad por fin está retomando la actividad y la vida que tenía antes de la pandemia, que va a haber cada vez más eventos, ¿qué va a pasar con el servicio de limpieza? Porque ya no se puede recurrir de nuevo, como digo, a otro contrato menor, sería fraccionamiento de contrato, para reforzar ese servicio. Por otra parte, seguimos sin informes, le preguntamos cuándo iban a estar los informes técnicos que ya habíamos pedido y no se contestó tampoco, no se aclaró ese aspecto. Y por otra parte, tampoco se dijo cuándo se iba a convocar la comisión o la reunión de seguimiento de este servicio. Seguimos con aquello que recordaréis de hace 4 años que decían que es que no hay comisión, porque la comisión era del servicio cuando era una concesión, que se planteaba eso en el contrato. Cuando se municipaliza no se crea la comisión. Pero yo creo que ya lo hemos explicado 10 veces, da igual cómo le llamen, da igual como si lo hacemos sin acta, pero lo que queremos es que nos den la información sobre el servicio para poder valorarlo. También le preguntábamos que si estaban dispuestos, desde el Grupo Municipal Verde, a dar marcha atrás en la municipalización de este servicio si los informes técnicos que se pidieron en enero de este año eran negativos para el servicio y justificaban todavía más y evidenciaban todavía más que este servicio no se puede mantener en las condiciones actuales. La respuesta creo que fue que no, porque lo que dijo es que si esos informes eran negativos en cuanto a que contemplaban situaciones negativas para el servicio, lo que iban a hacer es valorar de qué forma se podían subsanar. En ningún caso que fuesen a licitar, así que como poco año y medio más vamos a estar sin que se inicie el proceso de licitación. Y poco más. Yo creo que bueno, tampoco dio mucho más de sí la comparecencia, porque estaba muy limitada por tiempo, pero bueno, en definitiva no hubo absolutamente nada de autocrítica y lo único que hacen, como ya hicieron desde mayo de 2018 con la anterior concejala, es sacar pecho con la cantidad y los porcentajes de reciclaje y de recogida. Pero al final eso, ya por propia normativa europea, los ayuntamientos están obligados, independientemente sea un servicio municipal, sea un servicio que se presta a través de una licitación, cada vez hay más concienciación, cada vez se recicla más y da igual que lo recojas 3 días a la semana que 7, que la cantidad va a ser la misma, ¿no? Entonces creo que ese dato no sirve para justificar la idoneidad del servicio. Y por mi parte, a espera de vuestras preguntas, eso es todo. La moción de los bienes de interés cultural se aprobó, ¿no? Porque no sé si lo Sí, se aprobó, pero añadiendo ese primer punto de que los técnicos municipales hicieron un informe sobre sobre cuáles eran las necesidades, vamos, para luego plantear o no la licitación. Que entendíamos que es algo que ya va implícitamente incluido en una licitación, los técnicos tendrán que informar, pero bueno, yo lo quería en explícito, tampoco había mayor problema. Y por el tema de la comparecencia, ¿pensáis que ha servido para algo? ¿Os ha dado algún dato nuevo que no sepáis? Dato nuevo no, porque al final lo que se hizo fue, como decía, justificar la situación, pero sí el del 30% de bajas, yo creo que es muy revelador. Desde el principio, llevamos 4 años con el servicio así. Al final, yo creo que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ya no es si el servicio es mejor municipal o licitación prestado por una empresa desde la teoría, teóricamente qué puede ser mejor, qué puede traer beneficios, sino aplicado esa teoría a la práctica del Ayuntamiento de Villena, si somos capaces o no. Y si llevamos 4 años en los que como poco ha habido 30% de bajas, pues no podemos garantizar la calidad del servicio. Yo creo que esa es la conclusión de... Creo que ha servido para poco la comparecencia, ¿no? Hombre, la comparecencia para poco porque no contestó prácticamente a las preguntas que se le hicieron. Y no hubo ni autocrítica. Como ninguna comparecencia que se haya hecho antes, de quien sea. Bueno, pero eso es responsabilidad de quien comparece. Nuestra obligación es intentar que respondan a las preguntas. ¿Y la moción del plan de accesibilidad sí que se aprobó? Sí. ¿Y sobre los presupuestos y el remanente? ¿Qué opina el Partido Popular?
Pues sobre ello, si nos lo permitís, como fue Pepe el que realizó la valoración, no, quien intervino en el pleno, os mandamos sus declaraciones por escrito. ¿Vale?